buenas tardes, estamos en el día miércoles 30 de septiembre del año 2020, finalizando el mes de la independencia. Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Vamos a las informaciones de las últimas horas, noticias nacionales e internacionales en unos minutos. Vamos a saludar también a Célida Magaña, quien ya se encuentra lista para acompañarnos esta tarde. Célida, buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Feliz tarde, qué gusto acompañarle nuevamente en una entrega de Noticiero Hechos con lo más destacado ocurrido durante las últimas horas. Como siempre, aprovechamos este espacio también para saludar a quienes están conectados con nosotros, no solamente a través de la señal de Canal 12, sino que también en nuestras plataformas digitales. Transmitimos en tiempo real en Facebook Live para que usted se pueda informar con nosotros desde cualquier parte del mundo. Vamos a iniciar de inmediato con nuestros titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. El Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones 2021. Los comicios municipales y legislativos están previstos a desarrollarse el próximo 28 de febrero. En las próximas horas, el ministro de Hacienda llegará a la Asamblea Legislativa para presentar el Plan de Presupuesto de la Nación 2021. Los empleados de la Asamblea Legislativa continúan sin recibir su salario del mes de septiembre, por lo que sindicalistas interpusieron un amparo ante la Sala de lo Constitucional en contra del presidente Nayib Bukele y el ministro de Hacienda. Ya le contamos. Las lluvias de las últimas horas provocaron la caída de varios árboles en distintas zonas de la capital, dejando daños en algunas viviendas. En Estados Unidos, el primer debate presidencial estuvo cargado de gritos, insultos y ataques entre ambos candidatos. Le contamos qué dicen los expertos al respecto. Iniciamos con los hechos de este día y es que hace unos minutos culminó una cadena nacional del Tribunal Supremo Electoral. Esto con base al artículo 288 del Código Electoral. El tribunal, mediante esta cadena nacional, convocó a las elecciones de alcaldes y diputados para 2021. El 28 de febrero del próximo año, los salvadoreños también van a votar por diputados del Parlamento Centroamericano. Esta convocatoria se da en medio de esta pandemia por COVID-19 y también en cumplimiento al calendario electoral. También se informó durante esta cadena que hay 10 partidos políticos legalmente inscritos para poder participar y también en la actualidad hay 26 candidatos no partidarios inscritos. Quedan oficialmente convocados por el Tribunal Supremo Electoral a las elecciones de diputaciones al Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa e integrantes de consejos municipales que se realizarán el domingo 28 de febrero de 2021. Apelando a la vocación democrática del pueblo salvadoreño, demostrada en los momentos más críticos de nuestra historia, invitamos desde ya a toda la ciudadanía a cumplir con esta nueva cita histórica, asistiendo decididamente a las urnas, lo que esta vez El Salvador hará bajo protocolos sanitarios de bioseguridad. Concluimos afirmando que las condiciones están dadas para garantizar al país un proceso electoral libre, democrático, justo y transparente, apegado a estándares y principios electorales universalmente aceptados. Durante su intervención también la presidenta informó sobre las sanciones a la campaña adelantada que se podría imponer a los candidatos o partidos políticos que no cumplan el código electoral. La propaganda electoral solo se permitirá 2 meses antes de las elecciones para diputaciones y 1 mes antes para consejos municipales. Y en ambos casos, dicha propaganda se prohibirá durante los 3 días anteriores a la elección y al propio día de la misma. Reiteramos públicamente que este tribunal mantendrá su posición unánime de intolerancia a la propaganda electoral anticipada e impropia.
En esta cadena nacional, tal como se lo informamos, que culminó antes del inicio de esta emisión de Noticiero Hechos, también se informó por parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral que el voto desde el exterior se va a implementar desde el año 2024, según las declaraciones que dio la presidenta durante esta cadena. También, ya como escuchamos, se va a implementar las medidas de bioseguridad también durante este proceso democrático. Ya los salvadoreños han sido llamados de manera oficial a participar en este proceso del año 2021, cuando se van a elegir a los diputados de la Asamblea Legislativa, también del Parlamento Centroamericano, conocido como Parlacen, y además a los alcaldes a nivel nacional. Vamos a enlazarnos en este momento con el periodista Ingmar Batres, que se encuentra en la Asamblea Legislativa, donde en las próximas horas llegará el ministro de Hacienda para presentar el plan del presupuesto del próximo año. Coméntanos, Ingmar, ¿qué información nos tienes? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos a pocos minutos para que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presente el presupuesto general de la Nación acá, ante la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué opinan los parlamentarios al respecto? ¿Cuál es el panorama que se vive acá en las diferentes fracciones respecto a ese monto? Sobre todo a los diputados les preocupa la deuda que el país pueda alcanzar. Escuchemos. Que venga más deuda, nosotros lo hemos advertido. ¿Cómo va a pagar el país? ¿Con qué va a pagar el país? Es decir, vendrán más impuestos, habrá que colocar el impuesto predial, habrá que colocar impuesto de producción. Si el país ha perdido 79,000 plazas de trabajo, es decir, ¿qué podremos hacer? ¿Qué es lo que caracteriza el ambiente en el que presentan el presupuesto de la Nación? Falta de transparencia, falta de rendición de cuentas, falta de información, y no solo eso, una acción deliberada por parte de este gobierno de obstaculizar el cumplimiento de la ley, obstaculizar el acceso a la información pública, obstaculizar la rendición de cuentas. No han querido ni siquiera atender los requerimientos de la Corte de Cuentas. El impago que hay de los salarios de un órgano de Estado, más la no comparecencia de un ministro para explicar dinero que provenía de préstamos y de la cooperación internacional, es gravísimo en cualquier país del mundo. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, porque al final El Salvador se va a quedar sin financiamiento, y lo que va a ocurrir es que los pocos títulos valores que podamos colocar los vamos a colocar a un interés altísimo. De hecho, ya estamos pagando 9.7% de interés en títulos valores. Muy bien, en la información que nosotros le tenemos en nuestra siguiente emisión de Noticiero Hechos, una nota detallada sobre el presupuesto general de la Nación. Por cierto, la comisión especial que investiga los fondos utilizados del gobierno para enfrentar el COVID-19, pues llegó a un acuerdo, y es que el próximo viernes traerían acá a la Asamblea Legislativa al ministro Alejandro Zelaya por apremio, es decir, acompañado de la Policía Nacional Civil. Los diputados sostienen que esto se hace debido a que las anteriores citas o las comparecencias que estaban programadas no acudió el ministro. Más detalles en nuestra siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ingmar. Seguimos hablando de este presupuesto porque el ministro de Salud informó que en el presupuesto del año 2021 se contempla un aumento para la compra de medicamentos, además para infraestructura y equipo de la red pública de hospitales, además del recurso humano. Según el funcionario, se estarían incorporando más de 3.500 plazas para el sector salud. Hoy se va a presentar en la Asamblea Legislativa el presupuesto y sobre todo tiene incremento en esas áreas específicas, en la atención sobre todo a la población, que va relacionado con el incremento para el presupuesto de medicamentos, incremento para las infraestructuras, incremento para el equipo médico, los insumos médicos, también el tema que es muy importante y es el recurso humano. Hay ciertas deficiencias y sobre todo la cantidad
escasa de recursos humanos que se tenían en el Ministerio de Salud, que todo esto va incorporado en el presupuesto, se han estimado las brechas necesarias. Y este día, veteranos y excombatientes del conflicto armado se concentraron en la zona del Parque Infantil y marcharon hasta la Asamblea Legislativa y también Centro de Gobierno. Eso para exigir que en el presupuesto del próximo año se incorporen sus beneficios, lo que asciende a un total de 160 millones de dólares. Piden el pago de becas adeudadas para sus hijos, además 31 millones de lo que falta de este año 2020 y además la inclusión del programa de becas para el próximo año. Porque necesitamos el presupuesto original que tiene 160.930.000 dólares. Por ese presupuesto que estamos aquí, por ese presupuesto vamos a luchar y vamos a exigir que ese sea enviado en la ley del presupuesto. El tema de la pensión, que se nos brinde ese beneficio que nosotros como hijos de veteranos merecemos, pero también que se le brinden esas oportunidades a nuestros padres, porque lo que resulta es que estamos en un informe impago en el país y eso no beneficia. Hoy por hoy el tema fiscal no se está haciendo igualitario y eso no beneficia a cualquiera, no nos beneficia. Y en más temas, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ante el impago de salarios de 2.200 trabajadores. Dicen que se les está afectando la economía familiar, como el pago de recibos, préstamos y la compra de alimentos. Afectación al artículo 37 de nuestra Constitución y una afectación también al artículo 38, numeral segundo y numeral cuarto. De igual forma hay una afectación y una violación porque el artículo 52 de nuestra Constitución de la República dice claramente que los derechos a favor de los trabajadores son irrenunciables, ¿verdad? ¿Cuántos trabajadores, Luis? Aproximadamente los afectados son más de 2.000 familias que están siendo afectadas en estos momentos por el impago que el ministerio está haciendo. Sabemos perfectamente que este día viene el ministro, ¿verdad?, de Hacienda a presentar el presupuesto, ¿verdad?, para el próximo año. Lo que quieren es tomar como una moneda de cambio de presión a no pagarle a la Asamblea Legislativa, pero los afectados no son los diputados, los afectados somos los trabajadores que estamos viviendo esta situación. Por cierto, el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, lamentó el retraso de 4 meses en el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios. El edil aseguró que la deuda ya asciende a los 165 millones de dólares y que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, no puede echarle la culpa a los diputados por no pagar el FODES, porque él tiene la obligación de transferir los fondos. No descartan tomar acciones en los próximos días a nivel nacional. El gobierno está utilizando el apretar a los gobiernos municipales, no dando las transferencias, como agenda política partidaria y como agenda electoral para que sus candidatos partidarios tomen ventaja en el territorio, acusen de que no se están haciendo algunas cosas, entren a la conspiración de paros de labores y huelgas de empleados que no se les paga. Entre algunos alcaldes, todavía no de manera oficial, ni en la agenda de Comures, está la posibilidad de paralizar El Salvador a través de cierres de las vías más importantes a nivel de nuestros municipios, que sería una medida extrema que no queremos hacer, que sería lamentable llegar hasta eso, pero que no se descarta por la actitud del gobierno. Vamos a cambiar completamente de información. Hablaremos de las emergencias que han ocasionado las lluvias de las últimas horas, por ejemplo, con la caída de varios árboles y afectando varias zonas. Veamos. Un par de minutos de intensas lluvias mostraron nuevamente lo vulnerable del país. Solo en las últimas horas, 2 árboles se dieron en diferentes lugares de la capital. El primero ocurrió sobre la Alameda Juan Pablo II y calle Concepción. Este árbol cayó sobre el carril segregado del Citrans y pasó llevándose a su paso un poste del tendido eléctrico. ¿Fuerte la lluvia aquí en el sector? Sí, bastante fuerte
lo cual pues afectó mucho ya que entre estos casos pues tenemos el árbol caído. Y fue a primeras horas de este miércoles que trabajadores del Fondo de Conservación Vial y socorristas de comandos de salvamento retiraron los escombros del árbol. El paso fue restringido por varias horas. El segundo siniestro se reportó en la avenida Las Pavas de la colonia Altavista de Ilopango. Ahí este árbol de grandes proporciones cayó sobre un negocio de ropa construido de láminas y parte del techo de una vivienda aledaña. Además derribó un poste del tendido eléctrico. No hubo daños personales, solo materiales. También las lluvias provocaron inundaciones en diferentes calles, como en la 49 Avenida Sur de San Salvador y en el Boulevard Monseñor Romero hacia la carretera Panamericana, en el sector de la colonia Las Delicias de Santa Tecla, La Libertad. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. ¡Duele! Si tu dolor de cabeza resuena como un gong, toma Dolofin Rápida Acción para tu dolor de cabeza. Dolofin Rápida Acción, un producto de la familia Dolofin, de Laboratorios López. Presenta. Y para saber qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de este miércoles, nos enlazamos con el meteorólogo Walter Flores hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el informe. Buenas tardes. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informan las condiciones del tiempo previstas para este miércoles 30 de septiembre del 2020, y es que justamente amanecemos con cielos poco nublados, algo de neblina principalmente en alrededores de cuerpos de agua y zonas montañosas del territorio nacional. Anoche tuvimos muy buenas precipitaciones, lluvias que alcanzaron inclusive los 80 milímetros en algunos puntos. Zona centro y el oriente del país se vio muy afectado por esa condición de lluvia en horas nocturnas. Igualmente para este día estamos esperando condiciones de nubosidad en horas de la tarde, lluvias que se van a hacer presentes y tormentas eléctricas en la zona occidental principalmente. En esas zonas montañosas y la costa del occidente del país van a tener precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Eso para en horas de la tarde. A finales de la tarde y la noche tenemos muy buena probabilidad sobre la zona centro y el oriente del territorio nacional ya entrada la noche, y es que justamente tenemos un eje de vaguada sobre la región centroamericana. El mismo obedece a la llegada de un frente frío que ha logrado llegar hasta la península de Yucatán. Ese sistema se mueve muy poco y es precisamente lo que estaría generando la condición de lluvias aún para este día. No genera vientos nortes, pero sí la condición de nubosidad y lluvia sobre el territorio nacional. De hecho, para este día estamos esperando que las temperaturas se tornen cálidas siempre en horas de la tarde, 30 a 31 grados sobre la zona centro y el occidente del país, y las mínimas alcanzando los 20 grados. En la zona oriental máximas de 35 a 36 grados y las mínimas alcanzando los 23 grados. Igualmente estamos esperando un sistema, una onda tropical que se aproxima para este fin de semana a la región centroamericana. El mismo tiene bajo potencial de desarrollo a una circulación ciclónica y es el que estaría dándole continuidad y muy buenas lluvias para el fin de semana. Es todo lo que tenemos en cuanto al tiempo para este periodo. Si la cabeza te va a estallar, toma Dolofin Rápida Acción para tu dolor de cabeza. Dolofin Rápida Acción, un producto de la familia Dolofin, de Laboratorios López. Presentó. Vamos a conocer cómo está el tráfico vehicular a esta hora. Vamos a las calles de San Salvador, específicamente la 49 Avenida Sur. Ahí se encuentra nuestro compañero Gerardo Borja. Adelante, Gerardo. Gracias, qué gusto poderles informar. A esta hora les tengo un reporte del tráfico vehicular. Me encuentro específicamente sobre la 49 Avenida Sur. Vamos a iniciar hablando del carril que conduce de la Universidad Nacional de El Salvador o de la zona norte buscando la autopista a Comalapa, o quienes van buscando el sector del Boulevard de los Próceres. Es este carril específicamente que les estoy mostrando a esta hora. Podemos observar de que hay una carga vehicular bastante considerable, pero esta no genera mayores complicaciones. Por lo menos en ese tramo se mantiene bastante fluido. Hay que recordar que por lo general pues se torna un poco complicado en las inmediaciones del semáforo del sector del Boulevard de los Héroes, llegando hasta la intersección de la Alameda Juan Pablo II. Voy a generar un poco más y ahorita este carril que ustedes ven es el que viene de la autopista Comalapa, del sector del Boulevard de los Próceres, y se dirigen buscando
hacia la Universidad Nacional de El Salvador o quienes se van a incorporar también al Boulevard Venezuela. Sabemos que este punto pues a esta hora se puede tornar bastante complicado. Podemos ver un poco más la carga vehicular, los vehículos circulando a una velocidad menor. Así que tómenlo en cuenta, esta es parte de la información que les compartimos a esta hora para que sí usted pueda tomar en cuenta si le conviene circular por este sector de la 49 Avenida Sur o si no buscar una vía alterna. Esta es parte de mi informe. Regreso la señal hasta los estudios principales. Feliz tarde. Gracias, Gerardo, por tu reporte del tráfico en esa zona. Y con esta información vamos a un corte. Regresamos en unos minutos con más hechos de las últimas horas. Continuamos con más información. Este día organizaciones sociales se pronunciaron por las afectaciones de la pandemia de COVID-19 a los trabajadores, las pérdidas de empleos y también las demandas que presentaron hoy. Esto para que las autoridades cumplan con sus derechos. Vamos a continuación con la periodista Marcela Rivera. Buenas tardes, compañeros. En estos momentos me acompaña Ovidio Hernández, el representante de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, para que nos comente más acerca de las valoraciones que ustedes han definido con respecto a las afectaciones a la clase trabajadora por la pandemia de COVID-19. Muy buenas tardes, coméntenos. Buenas tardes. En nombre de la clase trabajadora, ¿verdad? Mesa Permanente por la Justicia Laboral, FEPAD, este día damos a conocer nuestra preocupación por la pandemia que nos ha afectado a raíz de todo el año, ¿verdad? Sabemos que es un problema a nivel mundial, pero que en nuestro país ha venido a afectar por las condiciones que no se han aplicado los protocolos de bioseguridad. En nuestras instituciones adolecemos de un protocolo real que proteja la vida de nuestros trabajadores. Producto de ello nos preocupa que muchos médicos con mucha capacidad han fallecido en nuestro país. Creo que nuestro país ha sido el número uno en cuanto a fallecimiento de profesionales de la salud. Igualmente a nuestro sector informal, ¿verdad?, que ha sido excluido, miles de vendedores y vendedoras a cuenta propia han perdido sus empleos por producto de las mismas políticas que tuvimos una cuarentena que más fue ochentena, de más de 80 días. Y caso curioso que cuando se desmontó la cuarentena, pues los casos han bajado. Y nosotros queremos agradecer, aprovechar a nuestro pueblo que hemos sabido o ha sabido nuestra población tomar las medidas de carácter personal. Y eso nos mantiene ahorita con niveles bajos de COVID-19. Ustedes hablaban también de una pérdida de empleos entre 80,000 y 90,000 solamente en este periodo de pandemia. Sí, en el periodo actual tenemos una pérdida de entre 90,000 trabajadores del sector privado, ¿verdad? Ahí están los registros, en el Seguro Social ustedes lo pueden constatar, y nos preocupa el próximo año, donde el endeudamiento ya ronda el 90-92% y igualmente los compromisos que está adquiriendo este gobierno, porque está contrayendo deuda a corto plazo con un interés altísimo, ¿verdad? Al final eso va a venir a afectar, ya se decía aquí, de que el sector informal no tiene subsidios, la gran empresa sí, pero la gran empresa recurre a despedir trabajadores cuando sus costos no son los esperados. El próximo año sabemos nosotros y esperamos que este gobierno, demandamos de él, que pueda aplicar políticas de protección a nuestro sector trabajadores para que no vayan a seguir habiendo más despidos en nuestro sector. Ok, muchísimas gracias, compañeros. Esta es parte de la información. Sin duda, en la siguiente emisión les estaré presentando un reporte completo y también algunos casos de personas afectadas por la pandemia de COVID-19. Y el ministro de Gobernación, Mario Durán, entregó 680 paquetes alimenticios a vendedores de San Salvador que resultaron afectados por la pandemia del coronavirus. Nosotros hemos visto cómo la familia salvadoreña ha visto afectada su economía debido a toda esta pandemia, y obviamente los vendedores por cuenta propia que se encuentran en el centro de San Salvador no han podido llevar ese alimento a la puerta de su casa, a su mesa, y nosotros como gobierno pues respondemos a todos estos sectores más necesitados, y el día de ahora pues estamos aquí sirviendo al pueblo salvadoreño, entregando este paquete alimentario, así como lo estamos haciendo a lo largo y ancho del país. Una gran ayuda pues para el centro informal de todos los vendedores, ¿verdad?, de aquí, porque acuérdense que nosotros no tenemos ingresos de nada más que solamente nuestras ventas, y es una gran ayuda que el gobierno lo da también.
Y este jueves se celebra el Día Nacional del Cacao. Por ello, la periodista Iliana Leiva ha realizado un recorrido en una de las principales fincas de producción ubicada en San Juan Opico, La Libertad. Adelante, Tatiana. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Efectivamente, nos hemos trasladado hasta la finca La Joya porque, como sabemos, este 1 de octubre se celebra el Día Nacional del Cacao. Ante esto, hay varias actividades que ya se están preparando y justamente vamos a hablar con el subdirector de Alianza Cacao, que nos va a explicar sobre las actividades que ustedes ya están realizando también y lo que significa esta fecha para ustedes. Gracias, Elena. En efecto, queremos compartir con ustedes y con las personas que nos van a televisar el trabajo que estamos realizando en campo con los productores de primera mano y cómo estamos potenciando la cadena de valor y dinamizando esta para beneficio de los que se involucran, como tanto productores, procesadores, transformadores, comerciantes y esas entidades que tienen una acción directa dentro de la cadena. Sabemos que va apostándose cada vez más a la producción del cacao. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la producción en el país? Muy prometedora, la verdad. Hemos tenido un año bastante difícil. Este es el primer año de ejecución de Alianza Cacao en su segunda fase. Ha sido un año difícil. Sabemos que tuvimos pandemia, hemos tenido tormentas tropicales, pero muy prometedora. Tenemos la satisfacción que tendremos una producción poco más de 160 toneladas, lo cual es bueno para nosotros, para los productores y lo que representa como para el cumplimiento de nuestros objetivos, que uno de ellos es la sustitución de importaciones a nivel nacional. Con el paso del tiempo, ¿cómo se han mantenido los precios del cacao? Es bien variable, la verdad. Eso es un tema con el cual estamos lidiando aún, es bien variable. Sin embargo, internamente en el país, el trabajo que estamos desarrollando en la vinculación de pequeñas MIPES con productores permite que nuestros productores tengan precios justos sobre la bolsa de valor o digamos un promedio que podrían conseguirse en otros lugares. Entonces, aunque es algo que es bien delicado, para nuestros productores eso es muy bueno en este momento. Muchas gracias. Bueno, compañeros, esta es parte de la información y recuerden que en la emisión estelar le vamos a estar presentando un informe completo y también sobre cómo es la producción del cacao, que yo sé que a muchos les interesa conocer. Así que con esto regreso con ustedes. La señal, buenas tardes. Y el gobierno de El Salvador, a través de un socio estratégico, busca compartir información con Waze para la generación de una plataforma de navegación para la gestión del tráfico. El periodista Ernesto Cornejo nos tiene más información al respecto. Adelante, Ernesto, con tu informe. Buenas tardes. La planificación de rutas y caminos seguros para todos los conductores del país es uno de los principales objetivos que tiene el gobierno. Es por eso que llevó a cabo el anuncio de un nuevo asocio estratégico que busca compartir información con Waze, una plataforma de navegación colaborativa para la gestión del tráfico en diferentes puntos del territorio nacional. El Salvador formará parte de Waze for Cities, un programa de intercambio gratuito y bidireccional de información de tráfico con más de 600 socios a nivel mundial. Y con esto buscamos promover una mayor eficiencia, información para una exitosa planificación de las rutas y caminos más seguros para todos los conductores, por medio de Fovial, por medio del Viceministerio de Transporte y del Ministerio de Obras Públicas en los diferentes proyectos que se están ejecutando. Al final, si ustedes colocan en Waze el punto de llegada en el que ustedes llegan, Waze podrá recomendar la ruta alterna de acuerdo a no solo a los congestionamientos, sino que también a las reparaciones que se están haciendo, a los eventos que han suscitado. La herramienta tecnológica con la que contamos ahora nos permitirá reducir el caos vehicular, definitivamente, que enfrentamos en las diferentes arterias del país. Mejorar la estructura vial es uno de los principales objetivos que tiene esta plataforma, ha mencionado la representante de Waze a nivel latinoamericano. Los mapas de Waze evolucionan con cada dato que los conductores generan durante el camino, contribuyendo así a tener caminos más seguros y nutridos de conocimiento sobre las distancias y tiempos de traslado. Waze for Cities Data proporciona más información para brindar a los Wazers una mayor capacidad para decidir qué ruta tomar
y evitar incidentes viales y congestionamientos, entre otros beneficios. Durante situaciones de emergencias, como eventos climáticos y fenómenos naturales importantes, incluso pandemias como la que estamos viviendo ahora, la información en tiempo real de Waze se convierte en un recurso imprescindible. Esta es la información que les tenemos, compañeros en los estudios y amigos televidentes. En nuestra próxima emisión de Noticiero Hechos le vamos a estar ampliando todos los pormenores. Pasen feliz tarde. Y bajo estrictas medidas de bioseguridad, Walmart México y Centroamérica aperturó una nueva tienda en el departamento de Santa Ana que generará 140 nuevos empleos directos y más de 400 indirectos. Veamos. Con una inversión de más de 15.6 millones de dólares y la creación para su funcionamiento de 140 empleos directos, Walmart México y Centroamérica abrió sus puertas al sexto Supercenter en el departamento de Santa Ana. Vamos a tener un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche y quiero decirles que continuamos con nuestras medidas de bioseguridad que para nosotros son muy importantes. Las mismas que han estado viendo que están funcionando en los demás Walmart son las que estamos haciendo que funcionen también en este Walmart en Santa Ana. Soy auxiliar de tiendas en el área de perecederos y gracias a la apertura de Walmart Santa Ana se me ha podido brindar mi primera experiencia de trabajo y pues les agradezco mucho porque en esta compañía sí existe la inclusión a nosotros como personas discapacitadas. En el área como asistente coordinadora de perecederos y agradezco a Walmart Santa Ana por haberme dado la oportunidad de mi primer empleo. La nueva tienda tiene una extensión total de 15.000 metros cuadrados, con una área de ventas de más de 4.000 metros cuadrados, 194 estacionamientos y 9 espacios para personas con discapacidad y futuras mamás, lo que representa un 30% más de lo exigido para las nuevas construcciones. Además cuenta con iluminación LED al 100%. Esto representa pues un 30% más de los parqueos que normalmente se aplican según normativa de OPAMS. Esta tienda cuenta con iluminación LED al 100%, adentro, afuera, y también tenemos en el estacionamiento hemos implementado concreto permeable, algo que es amigable también con el medio ambiente. La tienda también prestará nuevos servicios a los usuarios, que podrán ahorrar tiempo y agilizar sus compras desde la comodidad de sus viviendas. A través del uso de las nuevas tecnologías, los clientes podrán disponer del sistema denominado Pickup Center. Lo más importante es poder abastecer a nuestros clientes de una mejor forma y con ese propósito en mente, pues la compañía ha decidido seguir invirtiendo, generando empleos y pues trayendo a la ciudad de Santa Ana una propuesta comercial diferente que le hacía falta a la zona. También es importante destacar que la tienda abre sus puertas bajo estrictos protocolos de bioseguridad para que los clientes puedan realizar sus compras en un ambiente seguro e higiénico. En este sentido, pues la tienda tiene un sorteo de más de 20,000 artículos que van a estar disponibles en Santa Ana. La tienda pues también está trayendo una propuesta diferente en la parte de perecederos. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Y para conocer lo más destacado en el ámbito internacional, nos enlazamos con Graciela Rajo, que nos ha preparado la información. Adelante, Graciela, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Iniciamos nuestro recorrido a nivel internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Joe Biden tuvieron su primer cara a cara y esto ha generado toda una serie de reacciones. Nos enlazamos de inmediato con Jacopo Luzzi, periodista de La Voz de América, que estuvo dando seguimiento a este primer debate. Adelante, Jacopo. El primer debate entre los aspirantes a la Casa Blanca finalizó después de 1 hora y media, tal y como se tenía previsto. Los dos candidatos se enfrentaron y por momentos se atacaron a nivel personal, incluso sin dejar al otro hablar. Según analistas, el debate fue bastante caótico, con el moderador que perdió el control de la discusión después de una decena de minutos, mientras el presidente Trump intentó utilizar las mismas estrategias que lució contra la ex candidata Hillary Clinton, pero sin tener la misma suerte.
Por momentos, el ex vicepresidente Joe Biden respondió directamente al mandatario, pidiéndole que se callara y lo dejara hablar. El tiempo estuvo marcado por constantes interrupciones. 73 fueron aquellas del mandatario, gestos de desprecio e incluso comentarios despectivos entre ambos. Los temas de este primer debate estuvieron dirigidos a la política interna del país, siendo los de más expectativas el de la economía y el manejo de la pandemia. Sin embargo, uno de los momentos más tensos de la noche no tuvo que ver con ninguno de estos temas, sino con las familias de cada candidato, un asunto que salió a colación cuando el mandatario afirmó, sin aportar pruebas, que Hunter Biden, hijo del demócrata, se benefició del cargo de su padre al ser nombrado consejero de una empresa energética ucraniana. Ahora los dos candidatos se enfrentarán en Miami el próximo 15 de octubre, mientras la próxima semana en Utah será el momento del debate de los vicepresidentes, Kamala Harris y Mike Pence. Desde Cleveland, Ohio, Jacopo Luzzi, Voz de América. Gracias, Jacopo, por la información. Y mientras todo esto se realiza, funcionarios de seguridad del gobierno de los Estados Unidos están advirtiendo de que extremistas violentos presentan una amenaza para la elección presidencial del próximo 3 de noviembre, en medio de lo que uno de ellos describió como un brebaje de brujas de crecientes tensiones políticas, agitación civil y campañas extranjeras de desinformación. Memorandos del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional aseguran que es probable que aumenten las amenazas de extremistas locales a objetivos relacionados con los comicios según se acerque la fecha electoral. Hasta el momento, estas advertencias han sido sobre todo de orden interno, pero la Oficina de Seguridad Nacional de Nueva Jersey dio el inusual paso de subrayar públicamente la amenaza de un reporte en su sitio web la semana pasada que no ha llamado mucho la atención. Y mientras tanto hay temas que tienen que ver con los Estados Unidos, pero sobre todo con la migración de manera irregular que se registra en el Triángulo Norte de Centroamérica. A inicios de esta semana había una advertencia incluso que a partir de este 1 de octubre salía una nueva caravana de migrantes desde Honduras. Nuestros periodistas de la RNA nos tienen el reporte completo. Adelante. Para informarles sobre una nueva caravana de migrantes que ha partido el día de hoy desde el departamento de Choluteca en la zona sur y se dirigen hacia la capital, donde descansarán en horas de la tarde. Comentarles también que el día de mañana estarían partiendo hacia la zona norte o San Pedro Sula para poder llegar a la frontera con Guatemala. Esta nueva caravana integran hombres, mujeres y menores de edad. Las personas salieron pues portando una mochila en su espalda y por supuesto líquido para poder pues mantenerse en el transcurso de estos días, donde su objetivo principal es poder ingresar hacia los Estados Unidos. Importante que en medio de la pandemia del COVID-19 en el territorio nacional hondureño pues estén partiendo más personas con este sueño americano. Varias de las personas que emprendieron su travesía sobre la ruta migratoria lo hicieron desde las 8 de la mañana de este día con destino hacia la frontera de Guatemala. Así que importante hacer el llamado también a todos los representantes de los derechos humanos para que se aboquen a estas personas que van migrando hacia Estados Unidos, pasando por Honduras, por supuesto Guatemala, México y finalizar en la frontera con los Estados Unidos. Este es nuestro reporte desde Tegucigalpa, Honduras. Le informó Johnny Ariel Quito para nuestros hermanos de la República del Salvador. Muchísimas gracias por la información y estas son parte de las noticias que tenemos a nivel internacional. Más adelante vamos a hacer una actualización del COVID-19 en todo el mundo. Vamos al espacio de la entrevista y Noticiero Hechos. Esta tarde conversamos con Arnoldo Lozano, quien es director del Movimiento de Profesionales con Discapacidad. Un tema importante que vamos a tratar en los próximos minutos. Arnoldo, gracias por estar con nosotros acá en Noticiero Hechos. Gracias a ustedes por el espacio y para poder abordar el tema de inclusión. Bueno, recientemente la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad. Esto se aprobó a finales de junio
los diputados lograron el acuerdo y lograron la aprobación en el Pleno. Luego fue ya enviada al presidente de la República y se espera que entre en vigencia a partir del próximo año. Así es, prácticamente la nueva ley entra en vigencia el 1 de enero y ya fue publicada en el Diario Oficial, salió el 3 de septiembre, que es lo que a nosotros como personas con discapacidad y en el área profesional nos preocupa. El hecho de que la nueva ley ya establece la situación de que el Estado y la empresa privada o los diferentes actores que tienen que ver con la ley van a generar un proceso de concientización que sería como la primera etapa que tendría que estar ocurriendo a partir de ya, porque si bien es cierto, esta ley entra en vigencia el 1 de enero, pero en este momento todavía tenemos en vigencia la ley de equiparación de oportunidades y en razón las dos normativas tienen a su base los convenios internacionales que responden prácticamente a estos nuevos conceptualizaciones que pudiese tener la nueva normativa. ¿Qué es lo que ocurre al no concientizar a la población, ya sea las instituciones públicas o privadas, que prácticamente las barreras actitudinales no han sido superadas? La ley de equiparación de oportunidades tiene 20 años y prácticamente según nuestro estudio solo se ha logrado desarrollar en un 15 a 20% la inserción laboral. No así, no sufrió una evolución el proceso educativo en nuestro país. Y eso también nos preocupa. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando hablamos de concientización y hablamos de la inserción educativa, implica que los docentes tienen que estar concientizados de que ya no estamos hablando de una persona con discapacidad, sino que estamos hablando de personas con diversidad funcional, es decir, que él va a tener un total de estudiantes a los cuales sus planes de estudio van a tener que ser adecuados para no estar generando, a estos los atiendo de esta forma, a los otros de esta, sino que tendría que existir un diseño universal de aprendizaje que a nivel internacional ya se aplica y prácticamente la concientización de la que yo estoy hablando en el área educativa tendría que estar surgiendo desde ya. De alguna forma el Ministerio de Educación lo está haciendo, pero estamos hablando que en el sector educativo son 46,000 docentes y esta nueva ley implica, aparte de la parte del docente propietario, llamémosle así, también va a tener un docente de apoyo. Entonces, quiere decir que prácticamente vamos a tener 2 docentes, en teoría, por aula, pero no sabemos si esto va a ser en todos los niveles académicos o si van a determinar que un docente intervenga en diferentes niveles académicos, que sería aún más complicado porque el docente lo que le va a decir es, no mire, a mí no me han capacitado y no me están pagando más por atender este tipo de población. En principio tendría razón el docente. En eso no estamos nosotros generando como una controversia innecesaria, pero dado las nuevas obligaciones que tendría el actor llamado Ministerio de Educación, tendríamos que generar esa concientización, no solamente a nivel primaria, secundaria, sino que también a nivel de educación superior. El principal beneficio o diferencia de esta nueva ley que entra en vigencia a partir del próximo año, con la que tenemos en la actualidad de equiparación de oportunidades, ¿cuáles serían los principales puntos? En principio, que cambia, que de 20 personas convencionales, usted debe contratar a una persona con discapacidad. En este momento, con la ley de equiparación de oportunidades, es de 25 a 1. Segundo, le obliga a generar barreras, la eliminación de barreras, de todo tipo de barreras, llámese de infraestructura, llámese de comunicacional, llámese de tecnología, llámese de lo que usted quiera en este momento. Prácticamente todas este tipo de barreras tienen que ser, al menos sabemos que es un proceso, no es que a partir del 1 de enero todo esto va a haber ocurrido, de eso estamos conscientes, que no será así, pero debemos de estar conscientes, y vuelvo a la palabra consciente, ¿por qué? Porque la ley de equiparación de oportunidades ya lo exigía, lo que no ha ocurrido es el cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiéndole? No solamente al Estado ni solamente a la empresa privada, no estamos responsabilizando a ninguno de estos actores, estamos responsabilizando a la sociedad de forma general, en el sentido que necesitamos que se concienticen que nosotros necesitamos condiciones de equidad,
de equiparación, de empatía, de flexibilidad. ¿Por qué? Porque prácticamente al tener estas condiciones nosotros nos vamos a volver iguales. En este momento la Constitución dice que todos somos iguales, pero no es cierto, no somos iguales. Tenemos desigualdades y la desigualdad no la genera el escenario o el contexto donde convivimos y estamos. Entonces el proceso de inclusión va a ser novedoso toda vez y cuando realmente estemos conscientes de la responsabilidad que cada uno nos genera. ¿Qué ocurre en el proceso, digamos, de educación? No todas las personas con discapacidad van a tener acceso a todos los niveles de educación, pero tenemos al Instituto Salvadoreño de Formación Profesional que tendría que tener un plan estratégico para poder capacitar al recurso humano con discapacidad para que éste se pueda insertar en la empresa privada o en las instancias gubernamentales, porque de lo contrario va a ser un esfuerzo infructuoso si esta persona se inserta y no se han generado las condiciones para ello. Por eso es que nosotros como profesionales con discapacidad sugerimos que en este momento se tiene que generar, uno, un diagnóstico de accesibilidad, tanto a nivel del Estado como a nivel de la empresa privada y del mismo INSAFOR. ¿Por qué? Porque de lo contrario no podemos determinar qué plazas van a poder ser accesibles a cierto nivel de población y a qué discapacidad, porque en este momento, si bien es cierto, hemos avanzado, pero hemos avanzado mínimamente y las instancias, tanto la empresa privada como el gobierno, no ha logrado como ubicar cuál es el mejor puesto, y este diagnóstico de accesibilidad va a permitir eso. Las municipalidades no están haciendo esto, es más, la ley de la carrera administrativa municipal no se está aplicando en muchas municipalidades de nuestro país, y la inversión, en el caso de las municipalidades, ellos son los responsables de administrar los espacios públicos. Es decir, nuestra movilidad depende en su mayoría de las normativas locales. En este momento no ocurre eso y no existe una política de las municipalidades que favorezca la accesibilidad universal para que nosotros nos podamos movilizar, porque no todas las personas tenemos vehículo y no todas las personas tenemos la facilidad de circular de una u otra forma. Entonces, cuando hablamos del transporte, por ejemplo, el transporte no tiene las condiciones de accesibilidad. Es más, ni siquiera los motoristas de los buses tienen la conciencia de atender bien a las personas. Entonces, cuando he dicho, concienticemos, es a todos estos sectores de los que yo estoy hablando. Las universidades tienen temor a contratar a profesionales con discapacidad para dar clases, algunas, no todas. Otras están rompiendo ese paradigma, pero no es suficiente. Los mismos planes de estudio deben de adecuarse a las personas con discapacidad. Entonces, todo lo que estoy mencionando son cosas nuevas, sumado a que ahora al menos ya tenemos acceso o vamos a tener acceso a los seguros de vida y seguros de salud, que antes nos discriminaban por ese tipo de condición, por la condición de discapacidad. Entonces, esta nueva normativa va a lograr todo esto. Se busca la accesibilidad. Es un proceso. Sí, sabemos que nos vamos a tardar, pero lo que estamos buscando y que pretendemos es que la sociedad se concientice que debemos coexistir todos. También entiendo que requiere financiamiento esta ley. Por cierto, hoy se presenta el presupuesto en la Asamblea. Bueno, en nuestro caso como movimiento esperamos que el gobierno haya generado las partidas necesarias en cada uno de los ministerios, en cada una de las autónomas, y esperamos, en el caso de las municipalidades, que logren ellos presupuestar de igual forma, porque no es solamente el que te presupuesten una plaza, es todo el proceso inmerso de eso. ¿Por qué? Porque me puedes contratar, pero ¿cómo se va a comportar mi compañero de trabajo que tiene actitudes con prejuicio por falta de educación? No es que sea mala persona, sino que no hemos sido educados para convivir con personas con discapacidad. Es decir, las personas con discapacidad está bien, o sea, tengámoslas allá alejadas, tengámoslas excluidas, marginémoslas, y muy pocas veces convivimos con ellas. Somos muy pocas las personas que realmente, dado el nivel académico que tenemos y el nivel de vida que tenemos, hemos tenido esta oportunidad. Sin embargo, el esfuerzo que estamos haciendo ahorita
no es para nosotros. Nosotros somos ya mayores de edad y estamos casi por salir del status quo económico, pero tenemos que generar condiciones para las nuevas generaciones y en el caso de tanto el gobierno, de las alcaldías, ya la ley establece que va a haber un presupuesto y ellos tienen que acatar eso y sumado a eso tienen que generar un plan de carrera, porque no me vas a dejar siendo el recepcionista de tu empresa y que nunca me vas a formar y que nunca voy a tener oportunidad de ascender o que no voy a tener oportunidad de generar una promoción, porque todo es dinámico, no lo tenemos estático. Bueno, Arnoldo, su mensaje para la población que nos está viendo en este momento, ¿cuál es? Antes de finalizar el espacio de la entrevista, un tema importante de esta ley que entrará en vigencia a partir del próximo año, que hay nuevas regulaciones que incluye prácticamente a toda la sociedad, todas las instituciones de la sociedad. Se requiere también financiamiento. ¿Qué se le podría decir a la población? Bueno, para todos, lo que nosotros como personas con discapacidad y en el caso de nosotros como profesionales, lo que estamos pidiendo es que nos concienticemos de la responsabilidad que cada uno tenemos en el desarrollo humano de nuestro país, que cumplamos con las normativas que tenemos y que no olvidemos que no es solamente una plaza la que se va a abrir, es todo un ambiente laboral productivo que vamos a tener en nuestras manos y que dependerá de la responsabilidad y de la voluntad de cada uno de nosotros, seamos funcionarios, empresarios o de la misma sociedad, los que va a depender si esto funciona o no funciona. Bueno, queremos agradecerle por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y ya volvemos. Que usted nos hace llegar hasta nuestra sala de redacción, se las presentamos en la sección Hechos en tu comunidad. Trabajos inconclusos por parte de ANDA denuncian los residentes de la 9ª Calle Oriente y 18 Avenida Norte en el barrio Concepción de San Salvador. Hace 2 meses, trabajadores de la Autónoma llegaron a reparar una fuga de agua potable, pero dejaron un agujero de 1 metro de largo. Para los transeúntes es una complicación caminar y transitar por la zona. Piden a ANDA la reparación de la calle. Automovilistas solicitan habilitar el paso que se encuentra cerrado sobre la 18 Avenida Norte de la Plazuela Ayala en San Salvador. Desde hace algunos días la PNC ha cerrado la calle debido a la estación que tiene en la zona. Sin embargo, está afectando el tránsito, sobre todo en las horas de mayor circulación. La única vía habilitada para transporte público y particular es la calle Guatemala, la cual es muy angosta para la cantidad de automóviles que se desplazan en ambos sentidos. Solicitan a la PNC y autoridades restablecer la libre circulación. Transeúntes solicitan la reparación de un agujero de tuberías de agua potable que está sobre la calle Barrio Modelo en San Salvador, en las cercanías del complejo educativo República de Brasil. Aseguran que trabajadores de ANDA llegaron a reparar las tuberías, pero dejaron el agujero. Solicitan la pronta reparación y así evitar un accidente, sobre todo en las horas nocturnas, en las que la visibilidad es menor. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240. Y en más información, en horas de la noche un hombre fue asesinado en la colonia Avenida Libertad de San Salvador. Según la información, fue llevado a ese lugar donde le dispararon en reiteradas ocasiones y estaba atado de manos. Las autoridades llegaron a este lugar para procesar la escena y determinar el móvil. No fue identificado por falta de documentos personales. Cuando yo vi las cintas ahí fue que ya me sorprendió un poquito, ¿me entiendes? Vea. Entonces, es bien raro ese volado, hombre. ¿Y cómo qué hora fue? Eso fue por ahí como las 12, eran como las 12:30, 12:20 por ahí. ¿Estaba lo mejor de la lluvia? Mejor de la lluvia, sí, estaba recio. Y por lo que yo no salía de la caseta. Pero yo ya oyendo eso, que la gente me llamaba, yo salía de la caseta. ¿Se escucharon varios disparos? Sí, fue ráfaga, fue una ráfaga.
La persona no es de aquí, el joven que está ahí asesinado. Y que supuestamente que esta persona ya la traían, porque cuando los disparos se oyó que el carro arrancó, vea. Y para conocer lo que ha ocurrido en el ámbito deportivo durante las últimas horas, nos enlazamos con Zuli Rodríguez. Adelante, Zuli, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Qué placer estarlos acompañando a través de la pantalla de Canal 2 en este miércoles, donde tenemos muchísima información para todos ustedes. Este día vamos a hablar de cómo Eden Hazard ha recaído nuevamente de su lesión y estará un mes de baja. Además, el Napoli tiene muy buenas noticias, ya que a pesar que estuvo al tú a tú con el Genoa, no tiene ningún caso positivo por COVID-19. Todo esto y mucho más se lo vamos a presentar a continuación. Eden Hazard ha vuelto a caer lesionado y así lo ha confirmado el Real Madrid. El extremo belga sufrió una lesión muscular en la pierna derecha pendiente de evolución, pero se estima que estará fuera de los terrenos de juego de 3 a 4 semanas. Esta lesión se suma a un largo historial de lesiones. En el Real Madrid, Hazard ha sufrido un total de 7 lesiones. Estas han supuesto un total de 213 días más los que suponga la última lesión, lo cual le han hecho perderse un total de 29 encuentros hasta este momento. El Napoli informó este miércoles que toda su plantilla dio negativo por COVID-19 en los test realizados después del encuentro del 27 de septiembre contra el Génova, que anunció 14 casos de contagio tras ese partido. Son todos negativos los test realizados ayer. El equipo del Nápoles. Los próximos se realizarán mañana por la tarde en el centro deportivo, informó el club napolitano en una nota oficial. La plantilla del Nápoles fue sometida a los test de coronavirus después de que el Génova confirmara 14 casos de contagios registrados en los exámenes realizados el lunes y este mismo miércoles. Aston Villa ha cerrado la sesión por una temporada del centrocampista del Chelsea, Ross Barkley. El futbolista de 26 años se quedó sin espacio en el conjunto de Frank Lampard después de los fichajes de Kai Havertz, Hakim Ziyech y Timo Werner. Barkley llegó al Chelsea en 2018 procedente de Everton, donde jugó más de 170 partidos. Hacernos con los servicios de un jugador como Ross es un gran empujón para nuestro equipo y estoy seguro que despuntará aquí y será una gran mejoría para nuestro equipo, fue lo que dijo John Smith, entrenador del Aston Villa. Serena Williams anunció este miércoles su retirada de Roland Garros horas antes de saltar a la pista de Philippe Cartier para jugar su partido de segunda ronda. La tenista estadounidense, sexta favorita en la burbuja del torneo parisino, no continuará con su participación por una lesión en el tendón de Aquiles que arrastra desde el pasado US Open. Aseguró en rueda de prensa la misma tenista. Serena, que el pasado sábado cumplió 39 años, tenía que enfrentarse a la búlgara Svetlana Pironkova, número 157 del mundo, para seguir con su camino hacia el título de Grand Slam número 20, un récord que le permitiría igualar a la australiana Margaret Court, pero que en los últimos majors se le resiste. Esto ha sido todo en los deportes. Deseamos que pase una feliz tarde. Nosotros nos vemos mañana. Bendiciones. Vamos a información de carácter internacional. Vamos con más información y les comento que Estados Unidos ha registrado en las últimas 24 horas 42.185 nuevos contagios y más de 900 muertes por COVID-19. A raíz de esto ya se están tomando nuevas medidas en algunos estados como Nueva York. Varios estados de Estados Unidos anuncian nuevas medidas tras un incremento de casos en al menos la mitad del país. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, comunicó ayer que todas aquellas personas que se nieguen a utilizar mascarilla en las zonas de la ciudad con mayor incidencia de la pandemia serán multadas. El alcalde demócrata también informó que las autoridades sanitarias de la ciudad ordenarán el cierre de las escuelas privadas y los centros de enseñanza infantil si no siguen las normas decretadas por el Departamento de Salud. La ciudad de Nueva York, dijo de Blasio, no descarta volver a tomar medidas más agresivas para frenar el avance de la pandemia si la situación continúa deteriorándose, prohibiendo
las reuniones que no sean muy pequeñas o cerrando los negocios considerados no esenciales. Nueva York es el principal centro de la pandemia en Estados Unidos, donde la COVID-19 ha dejado ya más de 1.7 millones de casos y casi 206,000 fallecidos, más que ningún otro país. El estado de Nueva York cuenta con unos 462,000 casos, de los cuales aproximadamente 248,000 corresponden a la ciudad. Bien, y si nos vamos al otro lado del mundo, tampoco hay expectativas nada positivas, porque los datos de hospitales en la región de París no se ven positivos. Según el jefe de la Autoridad de Salud de la región, Aurélie Rousseau, señaló que el 34% de las camas UCI están ocupadas por pacientes en la región. Añadió que la tasa de incidencia es muy alta para las personas entre 20 a 30 años, con 450 casos por cada 100,000 personas. Y para las mayores de 65 años es más de 100 por cada 100,000 habitantes. Con el empeoramiento de las cifras, el gobierno puede decidir que París, Marsella y el departamento de Ultramar de Guadalupe se conviertan en una zona de máxima alerta, es decir, con bares y restaurantes cerrados. Nos vamos a ir al país que registra más mortalidad por COVID-19, la India. Y es que hay nuevos estudios al respecto porque más de 63 millones de personas pudieron haber contraído el COVID-19, unas 10 veces más que las cifras oficiales informadas. Así dijeron las autoridades sanitarias este martes. Una encuesta nacional de más de 29,000 personas en 700 aldeas y distritos encontró que aproximadamente 1 de cada 15 personas mayores de 10 años tenía anticuerpos contra el coronavirus, según el Consejo Indio de Investigación Médica. La encuesta se realizó desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre. Y con la temporada de invierno, obviamente hay otro tipo de enfermedades como el dengue, como el Zika y el chikungunya que preocupan a las autoridades. Y es por eso que en Estados Unidos se han ya liberado zancudos genéticamente modificados. Conozcamos los detalles. Más de 750 millones de mosquitos alterados genéticamente serán liberados en los Cayos de Florida como parte de un programa de control sanitario. Esta medida busca disminuir la propagación de enfermedades transmitidas por estos insectos, como el dengue, el Zika y la fiebre amarilla, afirmó el portavoz del Distrito de Control de Mosquitos de los Cayos de Florida, Chad Hoff. Estamos ante un mosquito peligroso y por eso buscamos medidas innovadoras y eficaces de control de mosquitos para proteger la salud pública. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos autorizó a la empresa de biotecnología Oxitec la cría del mosquito macho OX5034. Especie modificada con una proteína que se encargará de desacelerar el crecimiento de la población del insecto. Así finalizamos nuestro recorrido a nivel internacional. Un placer haber estado con todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Analizar en este momento los casos de COVID-19 en El Salvador. ¿Qué dice el sitio oficial? Ya superamos los 29,000 casos confirmados a nivel nacional, 29,077 tenemos para ser específicos, y recuperados tenemos 23,813 y ya han fallecido 843 personas producto de esta enfermedad, y casos activos tenemos 4,421. Y el resumen de casos, por ejemplo, de los datos que se han dado ayer, ¿cuál es el resumen? De acuerdo a la información, que se tienen 96 casos nuevos, 128 personas recuperadas, 4 personas fallecidas solamente ayer, y también se realizaron pruebas 2,449 según la información oficial. Así avanza el virus en el país y el comportamiento de los datos sobre el COVID-19, y también le damos seguimiento a la tabla donde se ha visualizado durante las últimas semanas cómo ha venido en caída los casos confirmados, y ese rebrote o ese incremento de casos que se observa al final de la gráfica, una especie de repunte. También se dio el momento de que el gobierno implementó los cercos sanitarios, esto orientado en la zona oriental del país.
Y antes de finalizar, les presentamos información de última hora también qué está pasando. Vamos a verificar a esta hora de la tarde la cuenta oficial de CEL. Que está informando es que continúan las descargas preventivas por vertedero de 1000 metros cúbicos por segundo, esto en la central hidroeléctrica 15 de septiembre, producto de las lluvias registradas en las últimas horas que permitió llegar al máximo de la capacidad. También continúa este tuit en la parte inferior, en la parte baja, dice también CEL que como institución responsable se ha activado el sistema de alerta temprana y se ha avisado horas antes a las comunidades del Bajo Lempe, y también hay coordinación con Protección Civil, y a las 6 de la tarde van a evaluar la situación. Y así finalizamos la emisión de Noticiero Hechos de este día. Vamos con Célida Magaña. Muchas gracias, Raúl. Como siempre, un gusto haberles acompañado. Así concluimos esta entrega de noticias, pero le dejamos la invitación para que nos siga a través de nuestras plataformas digitales. Ahí le estamos actualizando constantemente sobre lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Por nuestra parte es todo. Será hasta mañana. Que tengan feliz tarde. Buenas tardes.